ha incautado varios inmuebles relacionados a esta sospecha del delito de lavado de activos, ¿no? Una decisión que lo tomó por pedido del fiscal Germán Juárez Atoche, como bien lo ha explicado hoy en el programa. Doctor Rivera, ¿cómo está? Bienvenido a Edición Matinal. Muchas gracias. Le agradezco su presencia, por estar aquí, doctor. Caro, ¿cómo está? ¿Todo bien, Torres Caro? ¿Cómo está? Encantado. Aquí. Le agradezco. Bueno, entonces, ¿quién empieza para analizar todo lo que ha ido ocurriendo? Y además, creo que ustedes han escuchado con atención lo que ha dicho el juez Richard Concepción Carhuancho. ¿Qué piensa usted, doctor Rivera, de todo lo que ha pasado? A ver, mira, creo que el caso Humala y las decisiones que se han estado tomando en los últimos días, tanto como consecuencia de la sentencia del TC y la última sentencia, o la resolución, o las resoluciones del juez Concepción Carhuancho, tienen un problema fundamental, que es una investigación excedida en el tiempo y que está originando una serie de decisiones controvertidas y que lindan con el exceso. Por lo menos en el caso de la resolución del juez Concepción Carhuancho, esa es mi opinión. Me parece que es absolutamente legal que un juez incaute bienes, que embargue bienes y que tome decisiones respecto de las personas investigadas. No es inconstitucional. No, no es inconstitucional, no es inconstitucional. Sí, en esta circunstancia me parece un exceso en un doble sentido, me parece. Uno es que entiendo que es un bien que estaba embargado y por lo tanto, desde la opinión de la Fiscalía y del propio juez, era un bien de procedencia legal. Y es un embargo producido hace 3 o 4 semanas. Que hizo cambiar de opinión a la Fiscalía respecto de un pedido que ella misma hizo hace 3 o 4 semanas. En realidad, acá hubiese sido bueno también tener capaz al fiscal Eso es lo que estamos Juárez pidiendo, Atoche, por supuesto. Es cierto que falta un poco. Estamos pidiendo una explicación. Ese es de un lado. Por lo tanto, la variación de la condición del inmueble, digamos, no puede significar un cambio tan drástico y tan sustancial. Y segundo, si bien es cierto, este tipo de decisiones son legales que se emitan porque está considerado en la norma procesal, pero me parece que puede que haya un exceso también en el sentido de la naturaleza, inclusive las declaraciones que he escuchado el día de hoy al juez Concepción, en el sentido de que pareciera que ya está resolviendo el fondo del caso, cuando en realidad no es eso lo que a él le corresponde. Y volvemos al primer problema. El problema es que es una investigación que tiene 3 años, en el que han cumplido los principales investigados 9 meses de prisión preventiva y no tenemos la acusación. Me parece que ahí hay un problema, por lo tanto, significativo, ¿no es cierto?, sustancial, que afecta, desde mi punto de vista, no solamente el caso Ollanta-Humala en Heredia, por toda la controversia que se está generando, sino que este ir y venir, 3 resoluciones en 2 días, me parece que hacen perder algo que no solamente el sentido de formalidad, sino de seriedad en la emisión de las resoluciones judiciales, digamos. Creo que no pero él bien ha explicado por qué lo hizo, ¿no? Ha explicado por qué lo ha hecho, pero en realidad, digamos, por lo tanto, ese doble criterio de decir, oye, te doy 10 horas o 12 horas para que salgas de tu casa, y luego entender que no es suficiente y luego te doy 30 días. Pero es que él no lo dio. Él ha explicado que él nunca dio plazo, que lo pidió el fiscal, que lo dio el fiscal. Él no dio ningún plazo. Él lo ha explicado hoy día, doctor Rivera, pero sí quiero escuchar al doctor Torres Caro. Él ha dicho que él no dio nunca un plazo, que más bien por pedido del doctor Nakazaki, él atendió en mérito a este requerimiento por una cuestión de humanidad, porque era un hogar familiar. Concedió aplazar por 30 días y que él se lo comunicó a los abogados en la noche, pero que en la madrugada ellos se fueron y que luego empezó esta campaña de victimización, ¿no? Pero igualmente a mí me parece eso contradictorio porque en realidad si tú emites una orden judicial de incautación y eso significa la desposesión del inmueble, se va a entender como la única forma que se debe entender, que se va a ejecutar inmediatamente. Sí, claro, ¿No pero el doctor Nakazaki le pidió otra cosa. Pues. Es de la defensa de Nakazaki, me parece que no aporta a la seriedad de un caso, que se emitan 3 resoluciones que pareciera que es un ir y venir en el que el propio juez Concepción Carhuancho se está contradiciendo. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, me parece que hay un tema tal vez un poco más de fondo. Creo que esas decisiones que se han ido tomando y que se han ido exponiendo y la forma como se las ha emitido, me parece que no le hace nada bien a la lucha contra la corrupción, ¿no? Vamos a escuchar, esa es mi impresión. no está bien, yo quiero escuchar, por supuesto, las opiniones de ustedes, que son abogados reconocidos. Vamos a escuchar la intervención del doctor Carlos Torres Caro. ¿Cómo está usted? Bueno, en primer lugar yo quiero decir que hay mucha desinformación sobre el tema y eso hace que muchas personas tiendan a dar opiniones totalmente erráticas. Yo quisiera, por ejemplo, que hubiera, y esto es una opinión, que hubiera muchos más jueces carhuanchos y muchos menos jueces Duberly. Eso es lo que yo quisiera en primer lugar en mi país.
Yo quisiera que en mi país hayan personas que realmente se enfrenten a la corrupción. Y la conducta jurídica del juez Carguancho está de una manera tan transparente, y luego de las explicaciones que ha dado, se entiende para cualquiera, hasta para un lego, lo que él ha hecho. Es decir, él emite una resolución de incautación porque es un pedido de la Fiscalía. En primer lugar, eso hay que tener una cosa que tiene que estar aclarada. No es él el que lo hace. Y no establece hora él, para nada. Es la Fiscalía la que establece hora. Este pedido, que es de hace varias semanas atrás, se ejecuta. En el interín el abogado viene, los abogados vienen, le solicitan al juez que en base a un principio fundamental del derecho internacional, que se llama el interés superior del niño, puesto que habían niños ahí involucrados, le solicitan al juez y el juez resuelve, dándoles un tiempo, no suspende, no suspende la incautación como medida, sino suspende el tiempo por 30 días. Les da un plazo de 30 días para salir de la casa. Que puedan desalojar, ubicar, etcétera. Y se lo comunica, y este es un dato que muchos no teníamos, se lo comunica vía correo electrónico a las 10, entre 10 y 11, tengo entendido, ¿no es así? Tú has llevado la entrevista. Es decir, entre 10 y 11 notifica el señor juez y resulta que a las 3 de la mañana. ¿Qué pasó entre las 10 y las 3 de la mañana? Porque pudieron ellos presentar el documento y declararse suspendido y mantenerse los 30 días. Pues no lo hicieron. ¿Por qué no lo hicieron? Esa es una pregunta que hay que trasladar a la defensa. ¿Por una victimización quizás? ¿Por un hecho de querer aparecer como que están siendo víctimas de una arbitrariedad? No lo sé. Eso es un tema que los periodistas tienen que hacer las preguntas a quienes están en este tema. Segundo punto. Luego, cuando en la mañana el fiscal comunica al juez que ya se produjo la incautación y que ya está todo finiquitado, el juez lo que tiene que hacer es emitir una resolución de que carece de objeto su resolución anterior. Es decir, no hay aquí un tema de tres patines, no hay aquí un tema de un juez loco, no hay aquí un juez... Lo que hay es un grupo mediático, que no sé de dónde provendrá, pero ya todos los que nos escuchan lo entenderán. Lo que hay es una campaña demoledora para destruir a uno de los pocos jueces que hay en el Perú que se ha puesto los pantalones en la lucha contra la corrupción. Porque lo que está haciendo este juez es fajarse por lo que todos los peruanos queremos, que no hayan privilegiados, que, muy bien, aquí esto hay que decirlo también, que se diferencie lo que es el embargo y la incautación. El embargo es un tema de reparación civil, la incautación es otra cosa. La incautación es no permitir que el delincuente, que el presunto delincuente, que el presunto corrupto, que el presunto persona que está en la investigación siga aprovechándose de los bienes que ha cometido. Esto ocurre todos los días, Al señor Peter Ferrari le incautaron todo. Sí, todo. Todo. Es decir, esto ocurre todos los días, no es nada. Y fíjense, si nosotros vamos a poner como escudo a los hijos, a niños, como escudo, eso entonces daría pie a que cualquier persona que esté en un proceso de investigación, a la que le están interviniendo su casa, pues entonces saque a su hijito por delante y diga, no, ya no me pueden quitar, ya no pueden intervenir. Porque tengo Es hijo. decir, hay una mala fe contra este juez. Y los abogados decentes, los abogados que quieren luchar contra la corrupción, tienen que salir al frente y decir, basta. ¿Cómo es posible que el presidente de la Corte Suprema no le haya consultado, preguntado, informado al señor juez Carguancho antes de salir a todos los medios de comunicación a decir lo que ha dicho y desautorizar aparentemente a su propio juez? Esa es una pregunta que hay que hacer. Ajá, muy bien, doctor Carlos Rivera, yo le quiero hacer una pregunta desde mi ignorancia jurídica. Hoy día el
juez Richard Concepción Carguancho ha explicado muy bien en qué casos se incautan bienes, ¿no es cierto? Usted considera, y algunos abogados también consideran, que es un exceso. Entonces le hago la pregunta desde la orilla ciudadana. Una persona que es incapaz de sustentar su fortuna, que se compra una casa, y que le pregunta el fiscal, a ver, ¿cómo te has comprado esta casa? ¿Cómo has podido prepagarla? ¿No es cierto? ¿Cómo tienes estos bienes? Y yo no los sustento. ¿Tengo derecho a seguir gozando de ese bien? Mira, probablemente no. No me queda ninguna duda que cuando se presenta esa situación, sea Humala, Heredia o quien sea, la justicia, a pedido del Ministerio Público, puede incautar. Por lo tanto, la Pero entonces no sería un exceso. En el sentido, desde mi punto de vista, que hace un mes el propio Concepción Carguancho había dicho que es un bien legítimo y por eso lo había embargado. Pero es que hasta hace poco no habían más declaraciones de Brasil. O sea, este es un caso complejo, ¿verdad? Exactamente, es que de nuevo volvemos al tema de cuál es el problema del Ministerio Público. Si todos comentamos que en el caso Ollanta-Humala y Nadine Heredia hay las suficientes pruebas que acreditan todo lo que estamos comentando, ¿por qué razón el Ministerio Público no acusa? Es una pregunta. ¿Cuál es su teoría? Mira, en realidad para mí ya hasta hace poco era efectivamente el argumento de que faltaban las declaraciones de los brasileños. Las declaraciones de los brasileños se han ocurrido desde diciembre y de los meses pasados. Son declaraciones que se han hecho en español. En Fiscalía dicen que hay actitudes dilatorias de los abogados defensores, y está quedando claro que hay toda una estrategia de los abogados defensores para victimizar a Humala y Heredia. En un proceso penal, estimada Milagros, las actitudes dilatorias o obstruccionistas tienen que ser declaradas, no en la prensa, sino en el proceso judicial. Es decir, el fiscal debe decir, el señor Nakazaki, el señor Espinosa y los otros abogados están desarrollando estrategias dilatorias. Y el juez Concepción lo tiene que declarar. Es decir, no es una declaración a la prensa. Muy bien. ¿No es cierto? Por lo tanto... ¿A usted le parece extraño que hasta ahora no se encuentro explicación, te soy sincero. No, es correcto, hay que preguntarle. Pero cuando se hizo la argumentación de la prisión preventiva, en la que también Concepción Carguancho entendió que había un elemento vinculado a los hijos de los Humala Heredia que sirvió como argumento para decir, oye, están pretendiendo fugar. Por lo tanto, si ya desde hace casi 10 meses había los argumentos más o menos suficientes para presentar una acusación, no una sentencia, sino una acusación, el fiscal sabe perfectamente que lo ha podido hacer. Y en realidad nadie logra dar una explicación correcta sobre ese tema. Y le hago la pregunta antes de escuchar la precisión del doctor Torres Caro. ¿Y un fiscal no está en la obligación de investigar bien para que ya llegado el juicio, el caso no se caiga? O sea, sin duda. Sigue jalando, por ejemplo, ahora están las cuentas de Iboshka, ¿no? Que ella no quería que se supieran, y ahora está llegando esa información. Pero digo, ¿el fiscal no será que tiene una estrategia para consolidar muy bien su caso y luego que no exista ninguna duda y se pueda llegar a una sentencia? Sin duda alguna. Es decir, creo que la Fiscalía tiene la responsabilidad de presentar un caso lo suficientemente sólido y solvente con los elementos indiciarios y de prueba que den cuenta de que hay un caso que merece ser llevado a un juicio. Perfecto. Pero, digamos, no puede el fiscal pretender que él va a sentenciar el caso y esperar que tenga todo lo suficientemente acreditado como para que ahí recién presente su acusación. Me parece que, no sé si esa es la equivocación de Juárez Atoche, ¿no es cierto? Él no es el juez, él no es el tribunal que va a sentenciar el caso. Él tiene que presentar un caso sólidamente argumentado, sólidamente acreditado, y presentarlo para que haya un juicio, que es lo que creo que finalmente estamos esperando, y esa es la razón desde mi punto de vista que está originando justamente este tipo de decisiones que resultan un poco controvertidas, que se incaute. Lo ha mencionado el doctor Caro, el caso de Ferrari. En realidad ese tipo de casos, las incautaciones se hacen al inicio de la investigación, y por eso son casi acciones de carácter policial, porque se hace el inicio, porque se tiene la presunción que el origen de las propiedades es un origen ilícito. Pero si tú dices hoy día, oye, este vaso es de origen legal y por eso lo embargo, porque esa propiedad va a servir para la reparación civil, pero luego días después dices, no, este vaso es ilegal y por eso te lo incauto. Por lo tanto, ahí hay una incoherencia, tanto en la Fiscalía como en el Poder Judicial. Ahora, bueno, voy a escuchar la explicación del sobre doctor. El punto, si me permite, para tener la dilación. Yo creo, y no creo que sea el caso del doctor Rivera, pero hay mucha desinformación en los abogados. Yo he sido magistrado varios años y lo que puedo decir es que confundimos las cosas los abogados que litigamos pensando que estamos en la época decimonónica en la que
el fiscal tenía que acusar de inmediato así. Hoy no es así, estamos ante un nuevo procedimiento, que es un nuevo código, que es el Código Procesal Penal, para los que nos escuchan. Antes se desarrollaba todo el procedimiento con un código de procedimientos penales, que era una cosa antiquísima, que hacía que el fiscal acuse apenas se encuentre algo, etc. Hoy no es así. Hoy no importa que el fiscal no acuse y pase el tiempo si es que está dentro del tiempo, porque el tema está judicializado. O sea, aquí estamos... Pero tampoco se puede esperar tanto tiempo, porque por ejemplo Álvarez, yo le hago otras parangones, ¿no? Paralelos, perdón, la palabra no es la otra. Álvarez dice, el otro día vino su abogada, 4 años, no tiene acusación, no tiene sentencia, una persona no puede estar 4 años presa sin sentencia. Es totalmente ¿No? cierto. No sé. Pero ese es el caso del señor Álvarez, pero no es el caso de los señores Humala, donde los tiempos todavía no están vencidos, por eso se pidió 18 meses, porque se trata de casos complejos. En otros casos no puedo entrar en discusión, pero en este caso específico, porque se trata de un caso complejo, porque se trata de una situación de múltiples pruebas, entonces estamos ante una situación en la que el fiscal tiene que proveerse de todo para que su acusación sea sólida, sea causa probable y casi certeza, para que el juez lo único que tenga que hacer es sentenciar, que es el caso. Muy bien, que es el caso que clarísimo. Estamos Yo les agradezco a ambos, doctores, abogados reconocidos, por estar aquí. Por supuesto voy a seguir pidiendo más análisis, porque yo creo que la gente es la que tiene que entender todo este caso para poder sacar conclusiones. Y sí estoy hace tiempo pidiendo a la Fiscalía que también se pronuncie. El Ministerio Público tiene que explicar, como dice el doctor Rivera, por qué ha pasado tanto tiempo, como dice el doctor... Torres Caro, qué es lo que está sucediendo. Hay más elementos para que luego esta acusación sea tan sólida y certera que lleve solo a una sentencia pronta, no lo sabemos. Yo no soy fiscal, entonces el fiscal tiene que hablar. Muchas gracias, doctor Rivera, muchas gracias. Doctor Torres Caro, encantada de verlo.